No dudo de que este diálogo va a ser de alto interés para el país. Está con nosotros la doctora María Paula Romo, ministra del Interior, a quien conozco desde hace muchos años y con quien hemos mantenido una amistad de grande afinidad, ¿no es cierto, María Paula? Así es, Diego, buenos días, qué gusto afinidad. Siempre verle. Yo contaba esta mañana que alguien, cuando a usted le nombraron ministra, pariente mío, la chica de 28 años, me dijo: Diego, sé que usted es muy amiga de la ministra, esta es mi hoja de vida. Y fui incapaz, María Paula, de plantearle, porque estoy casi seguro que María Paula, solidaria como es, a lo mejor atendía mi pedido. No lo he hecho. Gracias, Diego. María Paula, tengo la impresión de que estamos metidos en un lío. Página 6 del Comercio de la fecha. Asambleístas completaron firmas para juicio. Romo dijo que no cometió ilegalidades. La policía indicó que el viaje de la ministra de Interior de Salinas Esmeraldas cumplió con protocolos y procedimientos. Vamos a iniciar con esto porque tengo otras preguntas de gran sustantividad. Estamos en un problema. Yo tengo la impresión, María Paula, de que de su parte hubo un error, una metedura de pata. Porque inteligente como es usted, debió anticiparse a los acontecimientos. Sabía que si este detalle caía en manos, pues iba a convertirse en todo un escándalo mediático. A ver, María Paula. Gracias, Diego. Buenos días. De nuevo, siempre un gusto estar aquí. Gracias por la pregunta. Yo creo que estamos frente a algunas cosas. Enseguida me refiero al tema en concreto, pero también creo que estamos frente a un cambio de estrategia de los sectores de oposición, básicamente los sectores del correísmo en la Asamblea. Y es un problema numérico. La Revolución Ciudadana tiene 32 miembros, tiene 32 firmas, digamos. Y para dar 37, inicio, creo que son 37. 35 se necesitan para dar inicio a un juicio político. Entonces, en realidad, con esa base, 2, 3 personas más pueden de inmediato convocar a un juicio político porque el correísmo se va a prestar para poner todo el resto de firmas. Lo digo primero en términos generales y en términos políticos porque me parece que es lo mismo que están haciendo, por ejemplo, con el ministro Martínez. Sí. Un ministro que ha pagado en 2 años más de la mitad de toda la deuda completa que recibimos del gobierno anterior en el tema jubilados. Un buen ministro que ha hecho un muy buen trabajo. ¿Cuál es el motivo para el juicio político? Hoy yo creo que sucede algo similar en mi caso. Como usted bien dice, si no se trata de un pretexto, habría sido otro, y hoy están tomando como pretexto un desplazamiento mío de hace 6 meses. Uno también podría, así es, uno también podría preguntarse por qué hoy, por qué la semana, el día que se define si es que se autoriza o no el juicio penal en contra de Correa y de Glass. ¿Por qué esta semana que están en la Asamblea, en la Comisión de Fiscalización, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, en los que el correísmo ha afincado sus últimas esperanzas? Y claro, al ser temas personales, siempre se prestan para convertirlos casi en una telenovela, como lamentablemente lo han hecho. ¿A qué se refieren? A mis condiciones de seguridad y desplazamiento. Yo le decía hace un momento, Diego, si es que un funcionario cualquiera se va a visitar a su familia el domingo, a almorzar donde la mamá o donde la suegra el domingo, en un carro del Estado, ha cometido una falta. En mi caso no tengo otra manera de movilizarme que no sea esa. Mis condiciones de seguridad implican protección 24 días a la semana, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. No tengo otra posibilidad. Esas son mis condiciones de seguridad. Somos pocos los funcionarios que tenemos este nivel de seguridad, digámoslo así. En su caso, el 96% según leía, ¿no? Exactamente. Se hace un análisis de riesgo. Por aquí creo que tengo mi análisis de riesgo para que usted lo pueda mirar a propósito de esta polémica que se ha levantado, pues. Y claro, esto lo que implica es que yo en ningún momento puedo estar sin custodia, Diego, y que no me puedo movilizar sin una mínima cápsula de seguridad, como efectivamente lo hago, tratando de que sea lo menos grande posible, lo menos vistosa, y también tratando de ser cuidadosa en que esos temas pues no se conviertan en una polémica política. Pero usted comprenderá, algunos funcionarios tenemos estas condiciones. Pasa algo similar con el presidente de la Asamblea, pasa algo similar con la fiscal general. O sea, la fiscal general no puede tener protección de lunes a viernes de 9 a 5.
La persona que esté a cargo del Ministerio del Interior no puede tener protección en horas de oficina solamente. Ahora, claro, sin ánimo de ser impertinente, María Paula, en el caso suyo, en su circunstancia, hay detalles un tanto singulares, ¿no? La presencia del secretario de Anticorrupción, señor Granda, los hijos del señor Granda, todo esto constituye, digamos, un capítulo que se presta para más de un señalamiento malévolo, ¿no? Malévolo, Diego, así es. Y mi núcleo familiar, es decir, cuando mi núcleo familiar está conmigo, que son pocos días al mes, por las propias circunstancias de mi trabajo. ¿Eso es parte de su núcleo familiar? Sí, claro que sí. Para todos los fines prácticos es mi marido. Es una persona con quien yo tengo una relación extraordinaria de hace muchos años. Yo le iba a preguntar si estaba enamorada. Sí, así es. De hecho, ya me preguntó hace algunos años aquí mismo. Pero tengo una extraordinaria relación de familia con sus hijos, tengo una linda relación y efectivamente los pocos días que ellos están conmigo hacen parte de mi cápsula de seguridad. ¿Y esto por qué no lo dijo desde el primer momento, María Paula? Porque esto aclara todo. Pero claro que lo he dicho. Lo que pasa es que tratan de armar todo un tema, lo distorsionan, ponen imágenes falsas, cambian las fechas y en realidad no se trata nada más que de eso, de un día hace 6 meses de un desplazamiento que además coincidió con la visita del presidente Guaidó de Venezuela. Estuve encargada de hacer algunos arreglos ese día. A esa jornada estuvieron invitados periodistas, representantes de la sociedad civil, el doctor Trujillo, Pablo Dávila, representantes de medios de comunicación, estuvo León Roldós, estuvo el director del diario El Universo, estaban los representantes de varias bancadas de la Asamblea. Por eso es que la mayor parte de estas personas lo que han hecho es expresarme su solidaridad por la manipulación de esta información y decirme, tanto yo sé los motivos del cambio de planes de esos días, que yo mismo estuve presente en la reunión. De cualquier manera, Diego, y justo para evitar lo que nos está sucediendo hoy mismo y lo que puede suceder en estos días, que es distraernos de los temas importantes, porque ese es el riesgo. Es estar hablando de si tengo o no tengo custodia policial siendo la ministra del Interior, en lugar de estar hablando de todos los otros temas del país. Entonces, tan pronto yo supe que había una legisladora que solicitaba información detallada sobre este tema, yo misma le solicité al Contralor General del Estado que haga un examen no solamente sobre ese día, sino en general sobre cualquier uso que yo hubiera dado a la logística en la que me movilizo, porque me movilizo en la logística de la policía. María Paula, esta legisladora Lourdes Cuesta, ¿tuvo algún roce personal con usted? No, ¿Se explica Diego, de alguna manera el interés que ya tiene este eventual juicio político? No lo comprendo, no lo conozco, no la conocía, digamos, antes de que ella sea legisladora. A diferencia de algunos políticos con los que hemos compartido otros espacios con coincidencias o con grandes diferencias, en el caso de ella no. Quiero creer que es una preocupación legítima. Ojalá así sea. ¿El proceso continúe, de que se concrete el juicio político? Mire, de ser así, Diego, no tendré... ¿Estaría dispuesta a defenderse? Claro que sí. No habrá ningún problema. Creo que es una nueva estrategia de la oposición. Yo lo he comentado con algunos ministros. Creo que hay que tener este escenario en mente, este escenario político hace parte del escenario, ¿no es cierto?, de caotizar, de entorpecer. Creo que en algunos casos de manera intencional, en otros no necesariamente, pero lo hemos conversado con diferentes representantes de la Asamblea Nacional. La semana pasada, Diego, hubo un día en donde 12 ministros estuvimos llamados a la Asamblea. 12 ministros en un día. En esa misma semana probablemente fuimos 20. Y fue una semana de 3 días porque habían fiestas de Guayaquil y la Asamblea sesionó en Guayaquil. Si no, habríamos sido más. Entonces, los ministros estamos de alguna manera hechos al dolor de que una buena parte de nuestro tiempo es en la Asamblea Nacional. Y, por supuesto, también hace parte de nuestras obligaciones rendir cuentas. No hay problema. Quisiéramos, y yo a veces bromeando un poco, a la Comisión de Soberanía y Seguridad, que es a la que más concurro, el otro día les decía... No sean malos, pónganme en un solo día todas las comparecencias de la semana para que me dejen, aunque sea, trabajar para hacer méritos para los juicios políticos. Porque en realidad creo que hay una nueva estrategia, ¿no es cierto?, alrededor de la Asamblea que puede distraer mucho el trabajo de los ministros. María Paula, usted es una persona de sensibilidad y extremadamente delicada. ¿Algún momento usted se ha acercado al presidente Moreno,
¿Usted cuenta con mi renuncia? Sí, no, mire, el presidente Moreno ha estado al tanto de este tema, me ha brindado su apoyo, me ha dicho yo conozco exactamente el tema, conozco exactamente el encargo que te he hecho. El presidente, yo creo que como nadie más en el gobierno, sabe que trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana, y sabe también del trabajo de Iván. Entonces, él desde el primer momento dijo, tranquila, hay que explicar si te preguntan algo, hay muchos temas malintencionados, yo conozco exactamente su trabajo. No, el presidente ha estado pendiente de esto, que es lo mismo que ha expresado respecto de Richard Martínez y el esfuerzo que está haciendo, y de otros ministros que han estado en esta misma órbita de ataque, para decirlo de alguna manera. Creo que es parte de una nueva estrategia de la oposición en la Asamblea, y me parece que también en ese nuevo escenario tenemos que dividir nuestro tiempo entre pasar muchos días y muchas horas en la Asamblea Nacional y, por otro lado, hacer nuestro trabajo, que es básicamente de lo que se trata. Terminamos con este capítulo, María Paula. ¿Usted está preparada eventualmente para afrontar el juicio político? Por supuesto. Diego, que se concrete, porque usted tiene... He comparecido al pleno de la Asamblea, Diego, si no me equivoco, por 2 o 3 ocasiones, sin haber sido llamada nunca a juicio político. Ya. Hay semanas en las que estoy llamada 3 veces a la Asamblea Nacional a diferentes comisiones. Y ahora comisiones. Que nadie nos oye, está moviendo lo suyo para que no le enjuicien políticamente. No, Diego, porque creo que el presentar una solicitud de juicio para luego ir a la Comisión de Fiscalización debería ser tomado como parte de nuestras labores, como parte de nuestras actividades este posibles. Capítulo pequeñito, ¿qué subalternos realmente? Tal vez hubo una equivocación, un error, una metedura de pata. Yo Diego, una mujer inteligente que debía prever lo que podía pasar. No coincido, Diego, con esa apreciación. No creo que había otra manera de cumplir con el encargo que yo tenía. Tenía un encargo del presidente de organizar la venida, la visita y al día siguiente la reunión del presidente Guaidó y su equipo. En esa reunión intercambiamos mucha información sobre temas de corrupción relacionadas entre Ecuador y Venezuela. La persona que estuvo al frente de ese equipo, que vino como jefe de despacho de Guaidó, fue detenido 15 días después, todavía está preso en Venezuela. Es un tema político realmente muy significativo y esto representó en nuestro caso trabajar 2 días de los 4 que teníamos, ¿no es cierto? Todo el Ecuador tenía un feriado. Trabajamos 2 de esos días y después de ese trabajo lo lógico era regresar a nuestro lugar de destino, a mi lugar de destino. Y esa movilización por tierra habría implicado 5 provincias, Diego. 4 o 5 provincias que había que atravesar y una buena parte de ese viaje durante la noche. Yo tengo unas medidas de seguridad que seguir. A todo eso terminamos. ¿Qué dice don Iván Granada, don señor Iván? ¿Está preocupado? Claro, todos estamos preocupados porque obviamente yo preferiría estarle contando la incautación de drogas, las personas detenidas, las bandas desarticuladas, los temas de la política y este tipo de cosas sin duda lo que hacen es afectar al final del día nuestro trabajo. Esperamos que con todas las explicaciones necesarias, que el Contralor haga su trabajo, que presente sus informes. La policía ha enviado a la Asamblea Nacional mis informes de riesgo, los protocolos de seguridad, obviamente, y eso tiene que aclararse y yo creo que así va a ser. La mayor parte de las personas con las que he conversado. ¿Es el mayor susto que ha tenido durante su gestión? No, Diego, no es el mayor susto. El mayor susto que he tenido en mi gestión es cuando me mandaron un mensaje diciéndome queremos mandarte a violar a ti y a tus hijos. No. Claro que sí. El mayor susto que he tenido es cuando me dicen ya estamos contratando sicarios, es grafitearme las paredes de la casa, es agredirle a mi papá hace 2 meses en la calle, que mi familia, digamos, fuera de este núcleo del que le estoy hablando, nadie tiene seguridad. Esos son los sustos más graves. El resto son los gajes del oficio, son los gajes de la política y además nuestra obligación de rendir cuentas frente a la que y no como siempre, María Paula, miren ustedes, elegante, joven, bonita. Me salvé. No voy a decir que esa mentira. No voy a decir que esa mentira. Me salvé porque la última vez que estuve aquí me dijo, la veo destruida. Sí estabas desmejorada. Sí estabas desmejorada. Ahora y era, no. Como le dije ese día, el día anterior había cumplido 40 años, así que su comentario me terminó de...
40 años, qué envidia. ¡Qué envidia! Bueno, Paula, ya vamos a esos temas. Claro que sí. Primera página de La Hora. Correa se delata en glosario de sobornos. Los códigos que el expresidente negó en un principio ahora resultan ciertos. Él mismo difundió algunos recibos. Claro, difunde porque la cifra es de $380, pero primero mintió, dijo que ahora admite. Y además él aparece como benefactor con dinero ajeno y dinero mal habido. ¿Qué piensa María Paula? Diego, creo que este caso de sobornos que está llevando adelante la Fiscalía con diferentes elementos es una de las revelaciones más significativas sobre el manejo político y sobre el manejo del financiamiento de la política y de la corrupción de los funcionarios públicos. Creo, además lo hemos visto en los últimos años en diferentes países y en este caso me parece que hay un registro muy exacto de lo que se hacía, de cómo se llevaban las cosas, ¿no? El tema de los cuadernos o de los registros de la señora Martínez o de la señora una página de Excel son 63,000 páginas. Así es. Son 640 correos, son cuerpos. anotaciones. O sea, realmente es una trama muy importante para darle al país verdad, justicia, reparación. Yeah. Y creo que el trabajo que tiene por delante la Fiscalía es un trabajo muy grande. Pero me parece que el país entero tiene una gran expectativa de que estos temas se aclaren. Por supuesto, un caso no se construye sobre la autoincriminación que hizo Correa el día de ayer, porque al final lo que confirma es la actividad de Martínez y el código con el que se registraba su nombre, ¿no? Pero efectivamente la Fiscalía tendrá que demostrar cuál era el nivel de participación, de responsabilidad, de conocimiento en una estructura que cometió ilícitos. Creo que además el hecho de que Martínez haya pasado de asesora a presidenta de la comisión que seleccionó la Corte Constitucional y luego jueza de la Corte Constitucional da cuenta de exactamente la Corte que querían. Por eso es que el primer objetivo de Tuárez Correa, fue contra la Corte Constitucional. Porque la Corte Constitucional que querían, la que les gustaba, es esa de la que hay notas ahí en el cuaderno. Entonces, creo que todavía hay muchísima tela que cortar. Me parece que por un lado está la política, pero por otro lado está el tema María penal. Paula, ¿por qué Tuárez-Correa? Bueno, me parece que la última expectativa política que tenía el correísmo era el Consejo de Participación Ciudadana. En él depositó muchos de sus esfuerzos. Usted recordará que hicieron campaña, promocionaron candidatos, entregaron volantes y el momento en el que el Consejo se instaló, me parece a mí, pues rodearon a una mayoría en el Consejo, a las 4 personas que terminaron votando para revisar la designación de la Corte Constitucional y cometiendo así un desacato, que es lo que hoy los tiene enfrentando un juicio político en la Asamblea Nacional. Entonces, creo que el correísmo le apostó en los últimos meses al Consejo de Participación Ciudadana como un mecanismo de recuperar poder en el Estado, de recuperar designaciones que ya no le corresponden, que ya no le pertenecen y que el correísmo creyó dejar definidas por muchos años más y creo que eso no resultó. ¿Tuárez y compañía se van finalmente a la casa, María Paula? Mire, están enfrentando un juicio político en el que yo creo existen causas suficientes para que la Asamblea los censure. Será la Asamblea, evidentemente, la que tenga la última palabra, pero me parece que las causales existen y que la voluntad política también existe y que cada vez que hacen una declaración abonan en motivos, ¿no es cierto?, para el juicio político y siguen sumando las causas. Gente impreparada, improvisada y además con sentido aventurero de la política. Y malintencionada, porque está en este momento en realidad pretendiendo poner en riesgo la construcción institucional que tanto esfuerzo le ha costado al país. Ha sido muy importante, por supuesto, el papel que ha jugado el presidente Moreno, pero la recuperación institucional no es mérito solo del presidente. Es realmente un esfuerzo que ha hecho el país, la sociedad civil, los sectores de opinión, los diversos sectores políticos que hoy están apostando a que el Ecuador tenga un mínimo de gobernabilidad, un mínimo de institucionalidad. Yo lo decía, Diego, y creo que también es buena parte de lo que me ha hecho merecedora de algunas diferencias políticas. 7 de la mañana con 49 minutos. Gracias, Diego. Esta es la primera vez en 12 años que el movimiento de gobierno no tiene mayoría por sí solo en la Asamblea Nacional. En 12 años, la primera elección de presidente de la Asamblea Nacional sin mayoría sola del presidente
sin mayoría sola del movimiento de gobierno fue hace unos pocos meses. Construir un acuerdo legislativo con puntos programáticos, con diversos sectores políticos, tratar de consolidar, ¿no es cierto?, una mayoría que no es una mayoría obediente a nadie, que es una mayoría deliberante, que se plantea unos puntos por el país, en donde estamos juntos sectores políticos que en otros temas tenemos grandes diferencias. Yo creo que es una demostración de un nuevo momento también en el país. Hace algunas semanas me preguntaban en un medio escrito y yo decía, estamos reaprendiendo a vivir en democracia, reaprendiendo que las sentencias hay que cumplir, reaprendiendo que los acuerdos políticos, programáticos, explícitos, no son malos. Aprendiendo cómo es un país en donde el Ejecutivo no controla todos los otros poderes. Incluso en una reunión con unos empresarios, y hace un par de meses yo les decía eso, ¿no? Porque ellos decían, pero miren, tenemos esta queja de una sentencia, esta queja de la Corte Constitucional, este tema de la Asamblea. Yo les decía, tenemos que cambiar el chip. Porque hoy día cuando ustedes hablan con el Ejecutivo, cuando hablan con nosotros, ya no les podemos decir ni cómo va a salir la ley, ni cómo va a salir la sentencia, ni qué va a hacer la Fiscalía. Estamos aprendiendo a vivir en una lógica diferente a la pedagogía que tuvimos durante muchos años y yo creo que en ese aprendizaje el Consejo de Participación, la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana se equivocó porque pensó que era un enfrentamiento del Consejo con el gobierno y no es así. Era un enfrentamiento del Consejo contra el país, contra la sociedad ecuatoriana que dice necesitamos instituciones, necesitamos volver a aprender a vivir en un sistema democrático con equilibrio de poderes. La doctora María Paula Romo en el programa Buenos Días, ministra del Interior, consideraciones sobre la crisis de seguridad. Isabel. Las autoridades del área de seguridad se reunieron la semana pasada en la Vicepresidencia de la República para tratar varios temas urgentes y comunicar al país que sus contactos se realizarán quincenalmente para evaluar la situación. Cifras recientes de la encuestadora Click Report señalan que para el 83% de los entrevistados la situación del país es más preocupante, sobre todo en cuanto a empleo y seguridad. Buenos Días revisa los temas candentes en el área de la seguridad nacional. Gracias, Isabel. María Paula, un tema prioritario es la situación carcelaria. ¿A qué se debe, en su criterio, la falta de respuestas de las instituciones responsables? Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad, Policía Nacional y Judicial, Consejo de la Judicatura. A ver, María Paula. Sí, Diego, gracias. Gracias por incluir toda esa cadena en la propia pregunta, porque efectivamente en el tema de seguridad hay una cadena de responsabilidades para garantizar, por un lado, seguridad y por otro lado, no impunidad. Porque muchas veces la policía hace una parte, que es la parte que le corresponde de su trabajo, pero si luego esos casos no reciben sentencias, si luego esos casos no siguen. ¿No? Así es. Entonces, varios aspectos. En el tema, para tratar de dividirlo de alguna manera, en el tema cárceles, voy a seguir yo insistiendo, hay un ministerio que está destinado al tema cárceles, más o menos desde hace 20 años, el Ministerio de Gobierno, en ese entonces Gobierno, y desde mañana, Ministerio de Gobierno de nuevo. Desde mañana ya. Pero desde hace 20 años el Ministerio de Gobierno, luego Ministerio del Interior, no tiene responsabilidad en el tema carcelario. Sin embargo, la policía y sus grupos de élite han estado encargados de reacción cuando hay un motín, cuando hay violencia, cuando se necesita hacer un traslado de un preso peligroso. Y por supuesto, con la declaratoria de emergencia hemos recibido el encargo del presidente de apoyar en materia de seguridad y así lo estamos haciendo. Pero hay un ministerio que está destinado para este tema. En este momento, antes se llamaba Ministerio de Justicia, se separó precisamente para que haya un equipo destinado solo a cárceles. Porque si usted pone cárceles y turismo, cárceles y economía, cárceles, terminamos todos metidos en el tema cárceles. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Tenemos una sobrepoblación importante, pero también hay una guerra que está librándose tanto dentro como fuera de las cárceles por control de territorio. Diego, yo trato siempre de dar buenas noticias en materia de seguridad, de felicitar el trabajo de la policía cuando se dan grandes golpes. En los últimos 4 días hemos aprendido casi 3 toneladas de estupefacientes. 1,5 toneladas de cocaína que estaba empacada, metida dentro de tablones de madera, que eran 2 cargamentos para Estados Unidos y para Europa, 1,5 toneladas de cocaína. Y el día de ayer, en la zona 8, un camión en el que habían 811 kilos de marihuana.
2 golpes muy grandes, pero que muchas veces es difícil de explicar. Yo que veo esta lógica ya con mayor claridad. Digo, si hay un golpe tan grande, esto va a desencadenar violencia, porque hay enfrentamiento entre las organizaciones, porque se buscan y se cobran el que haya salido mal un traslado, un transporte, una entrega, porque empiezan a buscar culpables o quién los delató, quién dio información. Entonces, muchas veces también este trabajo, esta disputa, es precisamente porque el Estado ejerce un mayor control. Y es parte de lo que está sucediendo. Nosotros tenemos un mapa de inteligencia. Yo tengo una comisión en la Asamblea Nacional a la que le puedo reportar esto de manera reservada, que es como tiene que hacerse, pero nosotros tenemos un mapa de inteligencia muy claro de cuál es el fenómeno también de lo que está sucediendo en las cárceles. No deja de ser gravísimo. El caso de Brasil, ¿no? Imagínense el día de ayer en Brasil, no sé, 57 muertos, 16 decapitados. Un horror, porque además son mensajes entre organizaciones criminales. Están disputándose la cabeza de la estructura criminal. No es un mensaje cualquiera. Entonces, todo eso, por supuesto, es un tema muy grave y se está atendiendo. No se va a resolver de un día para el otro algo que tiene características de esta naturaleza, pero el ministro encargado de cárceles, Edmundo Moncayo, creo que está haciendo un buen trabajo. Asumió la conducción de ese ministerio en el momento de más alta crisis y también le hemos planteado al sector justicia algunas necesidades. Por ejemplo, hay 8.000 carpetas, 8.000, Diego, de personas que por buen comportamiento, porque han cumplido un porcentaje importante de la pena, porque se han graduado en el interior, porque no todo el mundo tiene este comportamiento que es la violencia extrema que vemos en los casos que nos llaman la atención. No todo el mundo tiene este comportamiento, no todo el mundo está en esta línea. Entonces, también hay 8.000 carpetas pendientes de que un juez les diga, usted sí puede salir, usted tiene prelibertad, usted ya puede empezar a salir los fines de semana. Eso exigiría la creación de jueces de garantías penitenciarias. Esta es una decisión de la justicia, ¿no? Claro, que debe tomar el Consejo de la Judicatura. Claro. La semana pasada hemos tenido una buena reunión, convoqué a las autoridades de la justicia, asistieron la presidenta de la Corte Nacional, la fiscal general, un representante del Consejo de la Judicatura, representantes también de la Asamblea Nacional, y creo que fue muy importante lo que ahí se hizo, porque, por ejemplo, tenemos provincias, una provincia en particular, que es la provincia que tiene más altos los índices de violencia en este año en el Ecuador, es la provincia de Los Ríos. En esta provincia, los jueces y los fiscales, algunos, ¿no? Pero le pongo así el tema sin generalizar, pero tenemos muchos casos ya, han resuelto interpretar una norma en el sentido de que antes de dictar una boleta de captura u ordenar un allanamiento, deben notificarle al allanado o al que se le dicta la boleta. Notificarle. ¿Se imagina usted lo que es notificarle a alguien que le estamos buscando para detenerle? Notificarle a alguien, verá que la próxima semana le vamos a allanar. Entonces convierte en imposible el trabajo de la policía, porque no solamente que no podemos hacer nuestro trabajo, sino que el momento en el que notifican, identifican nuestros blancos. Les ponen en alerta que la policía está detrás de ellos. Yo he firmado una queja oficial frente al Consejo de la Judicatura contra los jueces y los fiscales que han hecho eso. Pero como también hay, lamentablemente, Diego, una red de abogados asociados a esas mismas organizaciones, consiguen que un juez diga eso en una provincia y empiezan a presentarlo en otras provincias, como un precedente. Una acción coordinada. Claro que sí. Una acción coordinada de abogados, que son también los que visitan a diferentes personas en diferentes provincias dentro de las cárceles. Los que estaban acostumbrados a 5 o 6 días a la semana de visitas en las cárceles. Entonces, el retomar el control de estos temas nos trae, por supuesto, dificultades, pero la otra opción es un Estado que no haga nada. La otra opción es un Estado que diga, yo no te hago nada y tú no me haces relajo. Eso no puede ser. Eso es dejarse ganar la partida. Dejar pasar. María Paula, no podemos permitir. María Paula, ¿sirve de algo el estado de excepción en las cárceles vigentes desde mayo pasado? ¿Por qué no se logra frenar la violencia? Veamos los últimos casos en el Rodeo. Sirve para algunas cosas. En el Rodeo hemos tenido 3 motines. Bueno, ha tenido la Secretaría de Cárceles, pero realmente ahí yo creo que hay un equipo y varios ministerios estamos tratando de apoyar. Pero el ministro Moncayo ha tenido
3 motines en un mes en el rodeo. ¿Sabe por qué ha sido cada motín? Por instalar inhibidores de señal. Se instala inhibidores de señal y al otro día nos vamos a tomar la cárcel porque no nos dejan hablar por celular. Inhibidores de señal. Segundo motín, porque otra vez inhibidor de señal. Dañaron el inhibidor de señal. Tercer motín, otra vez volvemos a poner inhibidor de señal. Evidentemente, las personas de alta peligrosidad no pueden tener libre comunicación. Entonces, son estas cosas que el tratar de poner reglas, el tratar de poner control, porque yo me imagino que si usted entra a una cárcel y desde el día que usted entra le dicen estas son las restricciones que tiene, de alguna manera usted está hecho al dolor. Es una sentencia condenatoria. Así ¿no? Claro, es. Sí. Ahora, si es que usted ya entra y ya le estaban dejando tener días de vacaciones, visitas, le llevaban regalos y usted podía desde adentro manejar las cosas, claro que hay un descontrol y una gran reacción violenta cuando se dice esto no lo vamos a permitir. ¿Para qué sirve la emergencia? Porque creo que esto también es importante. La emergencia resuelve algunos problemas, otros son problemas muy serios y estructurales, pero la emergencia permite contratar directamente sin más demora agua potable. Hay centros penitenciarios con 5,000 personas y agua para 3,000. Sí. El caso de Atacón es clamoroso, ¿no? La emergencia permite comprar candados, Diego. Permítame ponerle las cosas de la manera más... comprar candados. Porque cárceles que fueron construidas para tener cerrojos eléctricos, automáticos, que se manejan de manera central desde una consola, ya no tienen ningún cerrojo, están dañados. Están dañadas las cámaras de seguridad, rompieron los soportes de las cámaras de seguridad. En la penitenciaría de Guayaquil, Diego, se bajaron una torre de vigilancia. La policía me explica, no sé qué me dice, en esta cárcel, en esta cárcel habían 4 torres de vigilancia y ahora hay una torre de vigilancia, hay 3. O sea que una torre, por pedazos, fue destruyéndose para convertirse en armas. Entonces, en este tema, como en otros que le ha tocado enfrentar al gobierno, poner control es mucho más difícil que empezar de cero. Volver a retomar las reglas, decir esto no se va a permitir, terminar este estado de aparente complicidad, de mirar para otro lado, en este y muchos otros temas, en todo caso, frente a provoca esa situación que reacciones. usted describe tan bien, en forma tan cruda, ¿no ha habido perplejidad por parte del gobierno, desconcierto en momentos? No, mucha preocupación y yo creo siempre, Diego, la preocupación acompañada de acción. Tomar decisiones, hacer varias de estos arreglos en el tema de las cárceles, clasificar a los detenidos de mayor peligrosidad. Aquí también tengo un dato interesante que compartirle. Por favor. Clasificar a los detenidos, a las personas privadas de libertad, sentenciadas o no, es muy importante. Porque no es lo mismo que usted esté privado de libertad por un tema, no sé, pues por una contravención, que son municipales en la mayoría del país, o que esté privado de libertad esperando un juicio por un asunto pequeño, a que usted esté procesado por varias muertes. Claro. Entonces, unos son los niveles de control, de regulación, de realmente supervigilancia, supervisión que debe tener alguien en ciertas condiciones. Estaban mezclados todos. Entonces, parte de lo que ha hecho el ministro Moncayo, muy poco, parte de lo que ha hecho el ministro Moncayo es reclasificar. Entonces, usted tiene estos antecedentes, tiene un mal comportamiento, ha organizado riñas, motines dentro de la prisión, entonces va a otra zona de seguridad especial. TEDA le llaman a esta zona. Más o menos 200 personas son reubicadas como consecuencia de la emergencia. 12 nos van poniendo habeas corpus para sacarles de una zona, a otro pabellón. Y para eso se prestan los abogados. ¿Y los jueces? Y los jueces. Entonces, imagínese usted lo que implica pasar un fulano, perdón el término, de un pabellón de mínima o de mediana al pabellón de máxima seguridad, implica un operativo en donde casi usamos 200 o 300 policías dentro de la cárcel para sacarle de un pabellón a otro pabellón. Y a los 2 días tenemos habeas corpus que por buen comportamiento le devolvamos al pabellón de al lado. ¿Qué hacemos con la justicia? Mucho que hacer con la justicia. Ojalá el proceso de evaluación, que es parte de las facultades legales que hay en el país, se aplique a todos los jueces, desde el de arriba hasta el de abajo. Eso es lo que la ley prevé. En la Corte Nacional de Justicia hay mucho que hacer. En todo lado. En la nacional, por supuesto, también hay jueces buenos, convencidos, que hacen su trabajo. Hay fiscales muy buenos. Hay gente que se juega todos los días y que tiene esta convicción y que lo hace enfrentando los temas más duros. Hay que crear jueces distritales
porque es muy difícil pedirle a un juez de primera instancia que vive ahí en la zona, que recibe amenazas, él, su familia. Entonces, por eso es importante tener jueces distritales, que pueda salir de algunos espacios cierto tipo de juicios. Se creó ya esto en la Fiscalía, son las FEDOTIs, las Fiscalías para el Crimen Organizado, que de alguna manera sacamos, por ejemplo, la FEDOTI ha manejado todos los casos del Frente Oliver Sinesterra. Yeah. Hace unos pocos días acabamos de detener a 2 personas más, presumiblemente vinculadas con ese frente. No se puede dejar que los jueces de Esmeraldas tengan que atender esos casos, están expuestos, viven ahí. Entonces, hay fiscalías nacionales para este tipo de delitos que tratan estos temas. Debemos hacer algo similar con el caso de los jueces. Hay mucho que se tiene que hacer, Diego. Qué tarea, qué desafío. Es muy grande la tarea. María Paula ha cumplido con su propósito el decreto de emergencia en Buenos Aires y Imbabura a causa de la medida ilegal. Según ha manifestado usted, el problema radicaría en fallas en la cadena de administración de justicia que impiden luchar con eficacia contra la delincuencia y la impunidad. A ver. Sí, hemos comentado un poco el tema de la justicia, pero ahora permítame regresar a Buenos Aires. En realidad, el operativo de Buenos Aires, la entrada en Buenos Aires ha sido... Yo lo enseñaba esta mañana, ahí le vi pues con pantalón, con botas de caucho, estaba también con pistolas, ¿no? No, esas sí ya no son mías. Yeah. Pero, Diego, ha sido realmente un buen operativo, ejemplar en el continente. Sí. Llevó muchos meses de preparación porque para nosotros... He visto las imágenes, es impresionante. Es increíble. Es impresionante. Y que hayamos podido realizar todo eso sin un muerto. Tenemos, Diego, 2 heridos en todo el operativo. ¿Y la policía sigue allí? Sí, la policía sigue allí. La policía sigue allí. Tenemos 2 heridos en todo el operativo. Un policía que se fracturó un brazo y un militar que, haciendo una inspección de la zona, recibió la onda expansiva de unos explosivos que habían dejado ahí. Yeah. 2 heridos menores que no son civiles. Un policía, un militar. Es un operativo impecable. Debemos estar orgullosos del trabajo de la policía. Así es. Cuando miramos cosas similares en otros países, realmente pudo haber sido algo muy grave. Ha sido impecable. Vamos a salir de ahí en los próximos días cuando se termine la emergencia. No tenemos condiciones para mantener 1,000, 1,200, 1,500 policías en esa zona. ¿Y el riesgo de que la gente regrese? Es parte de lo que estamos trabajando. Me explico. Por ejemplo, la infraestructura construida ha sido destruida. Yeah. Parte del operativo ha sido destruir las cambuchas, destruir las poleas, es decir, inhabilitar toda la infraestructura que estaba armada ahí. Se le ha entregado a Arcom las chancadoras, las chanchas, les dicen los mineros, ¿no es cierto?, que son las máquinas para procesar el oro o el material mineralizado. Sí había una gran inversión, ¿no? Así es muchísimo dinero. Y creo, Diego, que una cosa importante es decir, no nos vamos a quedar ahí. Es decir, hay que seguir la pista de quienes están en el negocio de la minería ilegal. En otras zonas del país, pues, tenemos María Paula 16 provincias con potencial minero, y eso significa 16 provincias con potencial de minería ilegal y por lo menos 30 puntos de alerta de minería ilegal. Pero Buenos Aires era uno de los más importantes, uno de los que se acercaba a un momento de consolidación, que conforme se consolida es mucho más fácil, es mucho más difícil la entrada del Estado. Entonces, Buenos Aires, por la cantidad de gente, por la cercanía con la frontera, por el nivel de consolidación, era un mensaje muy importante para el gobierno y lo hemos dado. Y creo que el mensaje tiene que ser clarísimo. Hay zonas en donde no se va a permitir la minería. Por ahí empiezo siempre yo el mensaje. Ya. Hay zonas en donde no se va a permitir la minería. Por ejemplo, las zonas que pongan en riesgo fuentes hídricas. Habría que ver con exactitud, ¿no es cierto?, lo que dice la norma constitucional. Pero incluso se ampliaron las zonas protegidas, las áreas protegidas, las zonas urbanas. Incluso hay lugares de exclusión minera que se ampliaron en la misma consulta popular del Consejo de Participación Ciudadana, propuesta por el presidente Moreno. Ahí se ampliaron algunas zonas de exclusión. En las zonas de exclusión no se va a permitir la minería, punto. En las zonas en donde se permite la minería, solamente si es legal, si es regulada por el Estado, si el Estado recibe las regalías, si es que las empresas están controladas, pagan a sus trabajadores, controlan los daños ambientales. Pero lo que no podemos exponernos es al tremendo riesgo que implica la minería ilegal desde todo punto de vista. No podemos convertir otros puntos del país en Buenos Aires. Muy bien, vamos terminando. María Paula, ¿cómo saneamos y reactivamos a la Administración de Justicia? ¿Es eso posible si sigue vigente
el control político que ejerció el correísmo. Denuncia del portal Cuatro Pelagatos, el expresidente Correa controlaba casos como el de Fidel Araujo y el concurso para integrar la Corte Constitucional, María Paula. Así es, parte de lo que se ha descubierto en los cuadernos, y veamos qué más vamos a encontrar ahí, qué más va a enterarse el país ahí. En este caso, Diego, yo creo que nos va a tomar tiempo el recuperar el sentido democrático, las instituciones democráticas, incluso la lógica de la convivencia democrática. Es decir, un país que no esté dividido entre amigos y enemigos, incondicionales y traidores. Creo que estamos haciéndolo, pero no va a ser sencillo. No es solamente el tema en la justicia, que a veces se hace evidente en algunas de nuestras quejas. A nosotros nos pasa incluso en el sector público, Diego. Yeah. No hay manera que la información no se filtre, no se tergiverse. Son los propios funcionarios los que generan rumores infundados. ¿Hay algún otro capítulo que le pueda crear un dolor de cabeza, María Paula? De verdad, ninguno, inventado cualquiera. Real, ninguno, inventado cualquiera, porque también estamos en esa lógica, Diego, y este modus operandi, ¿no? Que lo manejaron muy bien, de crear noticias falsas, de inflarlas. Sí, eso hay una lógica. Pero además es estructurado, tienen las cuentas, a través de las redes lo motivan, tienen sus contactos en diferentes lugares, inflan los temas, convierten medias verdades, las convierten en grandes casos, ocultan temas. Son estrategias políticas, son estrategias de intimidación, unos maestros son estrategias de la propaganda, de comunicación. ¿no? Unos maestros. Unos genios de la propaganda y unos genios, ¿no es cierto?, de la manipulación. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que estar preparados y, como le digo, en términos reales, en realidad, ningún tema del que tengamos que preocuparnos, ni en mi caso ni en el caso del gobierno. Estamos tratando de hacer nuestro trabajo. Inventados. Cada semana nos preguntamos con qué nos van a salir. Oiga, María esta Paula, semana. Terminamos. ¿Podemos confiar en el proceso de evaluación a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia? ¿Cómo llevamos operadores y decisiones al sistema de justicia? Le voy a dar una vuelta a la respuesta, Diego. Usted me pregunta, ¿podemos confiar? Yo le digo, queremos confiar. Tenemos que hacer que salga bien. Y si es que hay algún tema en el que podamos aportar y decir, hagamos A y no B, digamos, en lugar de boicotear el proceso. Digamos, aportemos, tiene que salir bien. Y yo se lo he dicho a algunas personas con las que hemos conversado, del mundo académico, del mundo de la justicia, del propio Consejo de la Judicatura, cuando coincidimos. Yo les he dicho una cosa, para mí, en el caso de los funcionarios públicos y en el caso de jueces y fiscales, hay un examen que me parece que es el más importante. El resto pueden fallar y se aprende. Pero creo que hay un examen que no debería fallar ningún funcionario judicial y ningún funcionario público y que deberíamos hacerles a todos. El examen patrimonial. Hay 3 jueces de la Corte que todo han lo presentado demás, todo lo demás se aprende, Diego. Sí. Todo lo demás se aprende. Que si estoy desactualizada en un código, hagámosles un curso. Pero veamos que todos los funcionarios pasen el examen patrimonial. Ese me parece a mí que es el gran examen en el país. Finalmente, María Paula, otro problema de seguridad es el ingreso de integrantes de ISIS al Ecuador. Lo ha denunciado usted y ha pedido reformas urgentes a las reglas migratorias, herencia del correo. ¿Qué novedad nos tiene? Elementos de ISIS en el Ecuador. Imagínese usted. De paso. Una excelente noticia. Ayer presentamos la Ley de Movilidad Humana. El presidente Moreno se refirió a este tema la semana pasada. El presidente ya envió la ley a la Asamblea y fuimos los responsables de entregarla, los mensajeros, el canciller y yo. El día de ayer se la entregamos al Consejo de Administración Legislativa. ¿Qué hace esta ley? Esta ley le da algunas herramientas al gobierno, al Estado ecuatoriano, de tener una migración controlada, regulada. No estamos levantando un discurso de xenofobia y también hay que tener mucho cuidado en no asociar como una causa directa, automática, la migración con el tema de seguridad. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Pero es indispensable y todo país tiene el derecho de tener una migración ordenada, regulada, de saber quién cruza por sus fronteras, de decirle a alguien, usted no puede venir. Desde luego. De decirle a alguien, usted tiene que salir. Porque son ambas cosas. Es que un país tenga el derecho de decirle a alguien, usted no puede entrar, y que tenga el derecho de decirle a alguien, usted tiene que salir. Entonces, esa es la norma que se ha presentado el día de ayer. Lamentablemente, se manipuló tanto, es la demagogia, ¿no es cierto, Diego? Es la demagogia de decir, la ciudadanía universal significa que para nadie se va a pedir visa.
¡Qué maravilla! ¿No? No puede ser, pues. Los países tienen derecho, cualquier país del mundo, a tener unas reglas y decir, tengo unos requisitos para que usted entre y si se comporta de determinada manera, usted sale. Entonces, la reforma, para ponerlo en resumen, dice eso básicamente. Hay un tratamiento para las personas que cumplen las normas y hay otro tratamiento para las personas que no cumplen las normas. El Ecuador va a ampliar los países a los que se les pide visa y lo va a hacer con varias consideraciones, pero va a sumar a estos países, por ejemplo, a Venezuela. Hay un flujo migratorio que ha desbordado nuestras capacidades de atender la cantidad de personas. Esta es la conversación que tenemos todos los días con todos los alcaldes. Todos los alcaldes dicen, ¿qué hago? Ya no puedo, no tengo. Hay personas debajo de los puentes, en las calles. Los albergues ya no dan más. Las ciudades ya no dan más. La capacidad para absorber empleo. No podemos más. Es un problema físico. Entonces, hay que tener regulaciones. Hay algunas regulaciones para las personas que han entrado al Ecuador antes de la fecha de emisión del decreto y lo han hecho cumpliendo la ley por puntos legales. Hay otras regulaciones para quienes no han cumplido la ley o han pasado por puntos que no son puntos legales. Y también el proyecto de ley nos permite tener un procedimiento expedito de deportación. Porque el Ecuador ha sido realmente generoso, brazos abiertos para las personas que han llegado con todas las dificultades que nosotros mismos estamos atravesando, pero no puede ser que vengan a violar la ley. No puede ser que vengan a cometer delitos. Entonces, para las personas que cometen delitos o incluso contravenciones, estamos pidiendo a la Asamblea nos autorice procedimientos expeditos para decirles a esas personas, usted se tiene que ir del país. O sea, hay un tratamiento para quien cumple la ley y se comporta de determinada manera. Quien incumple la ley no puede y no va a ser tratada de la misma manera. María Paula Romo, ministra de Interior, en el programa Buenos Días. ¿Hay algo que no le había preguntado? No, Diego, pero repito, la invitación cuando cosas sea del corazón. necesario. Hasta cosas por eso del está corazón. Muy recuperada. La Le última voy a vez mostrar estaba fotos. Mejorada, ahora está guapa como siempre. Gracias, Diego. Eso tiene Siempre que ver un gusto con los estar latidos del aquí. corazón. Siempre tiene que ver con los latidos del corazón. María Gracias, Paula, Diego. mil gracias a usted. Muchas gracias. Amigas y amigos, buenos días.